Bendiciones, este es el día que ha hecho el Señor para bendecirnos. Contentos, alegres, regocijados de poder participar de esta transmisión en vivo hoy domingo 10 de mayo, el Día Internacional de la Madre. Estamos aquí reunidos con dos pastores amigos para compartirte la palabra del Señor. Te rogamos que te conectes a este enlace, a esta transmisión y compartas a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos y a todas las personas que necesitan, porque este tema es y será de mucha importancia, de mucho interés para nuestra congregación, para nuestra familia, etc. Tengo aquí al pastor Ismael Ibarra. Ismael Ibarra, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Pastores amados, Pastor César, damos gracias a Dios por este día que Él nos ha dado, un día que a nivel internacional se está agasajando a las madres, pero hoy estaremos tratando un tema de mucha importancia para la iglesia, para el mundo en general, acerca de los acontecimientos previos a la tan esperada venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es señales antes del fin. Señales antes del fin, así como lo estás escuchando. Y queremos que tú con cuaderno, con Biblia en mano, con esfero, puedas anotar las citas bíblicas, los pasajes que vamos a observar. Y así tú puedas ser bendecido, edificado. Y te prepares mucho porque, como dice el pastor Ismael y lo dice la Biblia, la venida del Señor está muy cerca, diría yo, a las puertas. También nos acompaña en este día un estimado amigo de muchos años, lo conocemos, consiervo de la fe, amigo de su padre, de su madre, nuestro hermano pastor Wilmer Gómez. Wilmer, gracias por estar acá con nosotros. Amén. Muchas gracias, pastor César, por la invitación. Es una bendición, una honra poder compartir este tiempo junto a ustedes como amigos y servidores del Señor. Nos da mucha alegría estar en este tiempo junto al apóstol Ismael también. Bendiciones, amigos que conocemos y saludando a todas las mamás en su día y aprovechando estos días que estamos en casa para poder compartir sobre los tiempos en que vivimos, sobre lo que está sucediendo y cómo podemos ver a la luz de la palabra lo que podemos entender que habló nuestro Señor Jesucristo. Así que les pedimos que se queden conectados. Vamos a estar compartiendo sobre este tema y creemos que será de mucha edificación y aporte para nuestras vidas espirituales en Cristo Jesús. Amén. Mientras se conectan nuestros hermanos, mientras ellos están preparándose ya para esta transmisión, Pastor Ismael, primera vez que nos va a tocar celebrar este día tan especial a nuestras queridas esposas, a nuestras madres, los que tenemos la bendición de tenerlas, y pues algo inusual, primera vez en nuestra existencia. ¿Qué opinas de esto, Ismael? Así es. El libro de Proverbios habla acerca de la mujer virtuosa. Creo que es un tema que a veces la gente entra en discrepancia con respecto a celebrarlo o no. Pero la Biblia nos enseña que al que honra. Y si en la Biblia está todo un capítulo dedicado a la mujer virtuosa, considero que Dios sí toma en cuenta esta actitud, esta labor tan esforzada, estas características tan únicas de una madre. Esa mujer virtuosa, esa mujer que su valor es mucho más que las piedras preciosas, según lo que dice Salomón. Yo creo que este es un día donde debemos de reconocer la labor que nuestras madres realizan, la labor que han venido haciendo, que hicieron con nosotros cuando éramos pequeños. Yo creo que nos llevaríamos todo este día hablando de tanto esfuerzo de parte de cada una de ellas, mucho más aquellas que les tocó no ser padre y madre, porque eso no existe, pero sí realizar una labor como madres y esforzarse por sacar adelante a sus hijos. Los papás son irreemplazables, pero tremenda la labor que hace una madre cuando le toca asumir el rol de proveedora y a la vez de madre para sus hijos. Yo creo que este es un día muy importante, a pesar de que no es el tema del día, pero honramos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús a todas las madres. Amén. Enviamos un saludo fraterno a todas las madrecitas, especialmente de la Iglesia Fundamento de Dios, a todas las hermanas de la fe de esta congregación, de la iglesia que dirige el pastor Wilmer, el pastor Ismael, a todas las personas que Dios nos permite influenciar, ¿no? Le enviamos un abrazo fraterno, un Dios te bendiga, y esperamos que este día se lo disfrute, se lo viva, como dice la palabra, ¿no? Honrando a ese ser maravilloso que nos dio la vida, que fue parte del propósito divino para traernos aquí a la tierra.
y esperamos que sea un ambiente de paz, de armonía, de gozo, de felicidad. Y pues sabemos que en medio de la situación crítica que vive el país, ¿verdad? Ustedes saben, con lo que está atravesando el país en la economía y en todos los aspectos, sabemos por la palabra que mejor es estar en paz, comer algo ligero, algo liviano, ¿verdad? Que en una casa llena de banquetes donde hay rencillas, donde hay odio, donde hay pleitos, donde hay disensión. Así que la palabra nos enseña y nos habla de este punto, de este aspecto importante que es la armonía y la paz en el hogar. ¿Cómo se celebra, Pastor Wilmer, el Día de la Madre en el contexto gitano? La comunidad gitana. La comunidad gitana, ¿cómo lo celebra? Claro. ¿Sí lo celebra? Sí, lo celebramos. Usamos este día para, los que están en Cristo, visitar a sus mamás. Y los que no están en Cristo, yo creo que muchas culturas lo celebran a su manera. Pero sin embargo usamos este día para honrar uno de los principios que tiene el pueblo gitano, es que honra mucho a sus padres y tiene una importancia muy relevante en su vida la opinión de su papá, en este caso como prioridad, y de su mamá. Y lo celebramos en familia, lo celebramos con una comida, lo celebramos con una visita, lo celebramos entre amigos. Es una reunión muy bonita. Bueno, en esta situación en la que estamos viviendo y que el mundo está aconteciendo, yo creo que tal vez las celebraciones no serán como en otros años, pero Pastor César dijo algo tan hermoso y tan bonito: debemos darle gracias a Dios, los que podemos reunirnos, y aunque no tengamos una gran celebración, pero yo creo que es mejor estar juntos y poder ver la mano de Dios sobre nuestras vidas, y también darle una palabra de consuelo a aquellos que en estos días a lo mejor han tenido una pérdida en su familia, pero que Dios les consuele, sabiendo de que Dios sabe por qué hace todas las cosas. Así que esperamos que este día lo disfruten de la mejor manera en Cristo. Así es. Puedan disfrutarlo dándole gracias a Dios por la vida de sus mamás y de este ser tan hermoso que el Señor usó para traernos a esta tierra. Amén, así es. Gracias por sus palabras, Pastor Wilmer. Pastor Ismael Ibarra, ¿qué tal si oramos? Hagamos una corta oración para empezar ya con el tema. Amén. Claro, señales antes del fin. Amén. Vamos a orar en este momento, vamos a elevar una plegaria al Señor, nuestro Dios Todopoderoso, una oración de gratitud, de amor a nuestro Dios, de devoción por todas esas misericordias y esas bondades que Él tiene para con nosotros. Amén, vamos a orar. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos honra, gloria, alabanza, Señor. Gracias por este día, es un día especial donde nos sentimos agradecidos contigo, Señor, en primer lugar, por darnos la vida a través de nuestra madre, y queremos pedirte que honres, que bendigas, que sanes, que restaures, que fortalezcas a nuestras madres, Señor. Los que tenemos la bendición de tenerla, tú las bendigas más, Señor. Permite que ellas se sientan gozosas también con nosotros, realizadas, se sientan honradas, Señor, de tener hijos que te sirven a ti, mi Señor. Que sea ese un estímulo, una alegría en su corazón, Señor, de ver a sus hijos caminar por la senda correcta, mi Dios amado. Y también te pedimos fortaleza por aquellos hermanos, Amén, Señor, que no tienen a su madre, que no tienen a ese ser querido, Señor, que hoy quizás se sienten acongojados, tristes, afligidos, Padre, por no tenerla cerca o por haberla perdido, Señor. Que tú traigas consuelo, fortaleza, ánimo, Señor, a sus vidas, y que puedan aceptar, Señor, tu buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que puedan, Dios mío, recordar en este día esos momentos, esas enseñanzas, esos principios impartidos y todo aquello que aportaron en su vida para que nosotros podamos estar aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias por nuestras madres, las bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que sea un día especial, de gozo, de paz, de alegría, de armonía, de comunión, Señor, de abrazos, de caricias, de besos y de todo buen preciado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, mi Señor. Amén. Amén. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú. Tu estima es más grande que el oro y rubí. Tu esposo confiado descansa en ti.
Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón y Cristo la exaltó. Extiendes tu mano y nos das calor, nos cubres y suples al pobre favor. Fuerza y honor, su vestidura son. No teme al mañana, confiado está su corazón. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó. De oro Dios la coronó y Cristo la exaltó. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón, aunque el mundo la olvidó. De oro Dios la coronó y Cristo la exaltó. Vamos a dar inicio a un estudio de la palabra del Señor. El tema de este día es señales antes del fin. Mucha gente nos ha preguntado, está con esa incertidumbre de saber los tiempos que estamos viviendo. Hay muchas personas que nos siguen y que no leen la Biblia o no son cristianos. Este mensaje sin duda será de mucha bendición para tu vida y te dará luz para que tú puedas entender los tiempos que estamos viviendo. Pero quiero invitarte en primer lugar a que abras la Biblia, que puedas buscar en tu Biblia el libro de San Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 3 para desde allí empezar esta enseñanza bíblica que es de actualidad, de importancia y que esperamos sea de mucha bendición. No te olvides compartir el enlace, para nosotros es muy importante. Todo lo que se hace acá tras cámara, todo el sacrificio, el esfuerzo, la llegada de los pastores, todo esto con la finalidad de que tú te puedas conectar y que también puedas compartir la palabra. Recuerda que somos testigos de Jesucristo. Tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que nos ha enseñado. Debemos dar de gracia lo que de gracia nos ha dado el Señor. Así que te animo a que des un paso de fe, de obediencia, te esfuerces un poco también por impartir la palabra a otras personas a través de este medio. ¿Sí? ¿Ok? Así que quiero que abras Mateo 24, versículo 3, nos dice la palabra de la siguiente manera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo quiero repetirlo nuevamente, por favor, que pongas mucha atención a este texto. Dice así, Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta triple, ¿verdad?, que le hacen los discípulos a Jesús. Históricamente Jesús había llegado al templo en esos días y vieron la majestuosidad del templo, un templo espectacular, ¿verdad?, de mármol, con oro. Era sorprendente. Era sorprendente, ¿no?,
la visión de ese templo, el que brille la luz del sol, ¿verdad? ¿Te imaginas? El esplendor. Era algo glorioso para los judíos, ¿no? Era su orgullo, por así decirlo, ¿no? El templo. Y le preguntan los discípulos a Jesús: Señor, cuando ellos estaban sentados, dice: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y bueno, queremos en este día llevarte este mensaje con la finalidad de que tú entiendas los tiempos que estamos viviendo y la historia bíblica, la historia que nos señalan, nos indican los tiempos que estamos viendo. Pastor Ismael, empezamos con usted, le damos la apertura para que usted introduzca este tema y nos pueda ir dando, la primera señal acerca de la venida del Señor. Por supuesto, basado en la escritura que hemos tomado, los discípulos le están haciendo una pregunta a Jesús. Hay una conversación, dice la palabra que los lleva aparte y comienza a conversar con ellos. Y dentro de la inquietud que hay en los discípulos, y miren hace cuánto tiempo, hace 2000 años atrás, hay una inquietud. Ellos le dicen cuáles son o cuál es la señal antes de tu venida y del fin del siglo. Hay una preocupación en los discípulos de cuáles serían las señales. Interesante, hubiesen querido escuchar una promesa, no una señal. Sin embargo, ellos le dicen cuáles son las señales antes de la venida. Estamos hablando de 2000 años atrás, y en el paso del tiempo hemos venido viendo estas señales ya cumplirse en su mayoría. Y yo quisiera que juntos analicemos, amados, el verso número 4. Jesús le responde y le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hemos dedicado, creo que 2 horas de programación, las programaciones anteriores, hablando de los falsos profetas, y vemos que esto se está cumpliendo. Hemos visto muchas personas que hasta la fecha se han autodenominado salvadores o mesías, y esto ha traído gran confusión. Además de eso, la gran cantidad de profecías, de las falsas profecías que han surgido por el mundo entero y que han causado también confusión. Jesús empezó con esto diciéndoles: pero ¿por qué Jesús toca el tema de los profetas o de los falsos cristos? Porque recordemos que el pueblo de Israel estaba siempre dado a la profecía. La dispensación anterior, en el tiempo de la ley, o en el tiempo de los jueces, Dios se revelaba a través de profetas. No se veía de una forma directa los otros ministerios, sino el ministerio profético. Y por esa razón Jesús les advierte que la primera señal estaría enfocada a lo que ellos más creen hasta aquel entonces, que era la profecía. Vendrán falsos profetas y vendrán falsos cristos. Amén. El texto dice literalmente: mirad que nadie os engañe. Ese es el texto, el versículo 4 de este capítulo de Mateo 24. La recomendación, o sea, ¿no? Es decir, el Señor les está advirtiendo a los discípulos que antes de su venida, antes del fin del siglo, aparecería el engaño en su plenitud. Correcto. Y yo creo, mis estimados amados, que esta es una señal evidente, palpable, visible. ¿Por qué? Porque hoy es difícil ver la verdad. Hay un velo mágico, por así decirlo, cegando el entendimiento a la mente de las personas. Lamentablemente esto ha llegado al ámbito espiritual, al ámbito político, al ámbito religioso, al ámbito social, en todas las esferas. Es difícil ahora creerle a alguien. Es difícil, no hay verdad. La gente vive en una fantasía, buscando la felicidad en el mundo, en el placer, en el pecado, en los deleites, cuando la felicidad, la verdadera felicidad, se encuentra en una persona, Jesucristo, pero la gente no lo ve. Pastor Wilmer, háblenos de esa primera señal, el engaño, la mentira, la falsedad. Amén, pastor, así es. Hablando Jesús, y dijo 2 índices de cómo podíamos identificar qué señales habría de su venida, y esa es una de las primeras señales, lo que está diciendo el pastor Ismael. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y yo creo que vivimos en una sociedad engañada. O sea, vivimos en una sociedad engañada en muchas esferas. Y si nosotros vemos que podemos identificar una de las señales de la venida del Señor, ha sido esto. Vemos naciones engañadas, gente sustituyendo muchos principios
universales sobre los cuales siempre se ha basado la humanidad. En esto podemos ver las leyes que en muchos países han sido aprobadas y han sido sustituidas supuestamente afianzándose en los derechos humanos, como leyes que aprobaron de homosexualidad, leyes de casamientos entre mujeres, entre hombres, y diferentes circunstancias que el mundo se está engañando y por los cuales hoy vemos consecuencias. Pero si nosotros vemos, esto es imposible que no se dé porque fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente engañada en la vanidad de su mente, mucha gente sintiéndose dueña del mundo, mucha gente sustituyendo la vida de Dios, que es la que produce esperanza y es la que produce esa plenitud, por cosas en las cuales la gente ha caído. Entonces vemos engañándose unos a otros. Hoy es difícil confiar en alguien. Hoy vemos a alguien que dice algo y muchas veces no sabemos si verdaderamente eso es así. Entonces esos principios los cuales se están moviendo y estas señales también nos indican que el engaño es una de las señales que advirtió el Señor Jesucristo. Amén, claro que sí, Pastor Wilmer, muy de acuerdo con su comentario. Y yéndonos un poquito más, Jesús relaciona el engaño con los falsos maestros, con los falsos profetas. Pastor Ismael, el engaño, sí, en toda su plenitud, pero apuntando también o enlazando este engaño con las falsas enseñanzas, con los falsos maestros, con los falsos cristos. Así es. Sinceramente yo creo que esta parte, amados pastores y los hermanos que están en este momento observándonos, esta parte es tan compleja, es tan delicada, porque estamos en un siglo XXI donde hay mucha apertura al aprendizaje, hay mucha apertura a los cursos, hay mucha apertura a los maestros. Lo que antes era empírico hoy se ha profesionalizado y en todo obligatoriamente hay que ir a un curso, pero esto también lo hemos aplicado tristemente a la divinidad de Dios, y es allí donde nacen los falsos profetas o los falsos maestros, como Jesús lo dice. Aquí él hace énfasis y dice que vendrían falsos maestros que engañarán. Estamos viendo cómo la palabra de Dios se ha venido de alguna manera distorsionando. La verdad del evangelio se ha venido distorsionando a tal punto que hoy en día, amados, en lo personal sí he tenido una preocupación estas últimas semanas y lo he venido expresando. En estos días hemos visto cómo la gente está aún tratando de engañar a los escogidos. Nos adelantamos un poquito a lo que está hablando Jesús y él da esta recomendación. Dice que justamente los días serían acortados por causa de los escogidos, porque aún ellos estarían siendo tentados a caer en el engaño. Ahora, una de las herramientas principales de Satanás, ¿cuál es? Él es el padre de la mentira. Él es el padre del engaño. Él sabe cómo actuar. Imagínense traerse 3/4 partes de ángeles del cielo. Él sabe cómo engañar. Pero la Biblia también, el Nuevo Testamento más que todo, está llena del antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Y vayamos una vez haciendo la aplicación a esta parte. ¿Cuál es el antídoto contra el engaño? Primero, lo que hemos venido recalcando hace semanas acá, la comunión con Dios. Amén. La comunión con Dios. El Espíritu Santo debe de estar activo en tu vida y en mi vida. Debemos de estar sincronizados con Él. Debemos de estar sintonizados con Él. Y Él nos va a guiar a cuál va a ser la palabra, que es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Él nos va a guiar conforme a su palabra para que seamos libres de todo engaño. Pastor Amén. César. En programaciones anteriores hablamos, cuando nos tocó hablar de los falsos profetas, hablamos que es indispensable la comunión con Dios, como lo mencionaba el pastor Ismael, y conocer la palabra, conocer la verdad. No puedes ser engañado si conoces la verdad. Si tú conoces un billete que es verdadero, no te va a dejar meter un billete falso. Correcto. Entonces es indispensable conocer la verdad. Pero ahora hay un problema, porque ¿cómo saber quién tiene la verdad? Porque como decía el pastor Ismael, hago énfasis en esto, hay muchos cursos, hay en internet ahora mismo, hay muchas enseñanzas, todos los que creen en Dios a su manera dicen también tener la verdad. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, la comunión con Dios, estudiar la Biblia, ¿no?
y lógicamente pues tener un corazón arrepentido, sincero, honesto, que realmente la quiera conocer. Es importante que hoy entendamos que estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, donde podemos ser engañados. Si no buscamos a Dios de verdad de corazón, podemos ser arrastrados por falsas doctrinas, por falsos maestros. Pastor Wilmer Gómez. Amén, así es. Yo creo que evidentemente esta es una señal de los últimos tiempos. Pablo dice a Timoteo y a Tito, ¿no?, que en los postreros tiempos había hombres engañadores, amadores de sí mismos. Habló que oirían doctrinas engañadoras, doctrinas de demonio. Y nada que lo hace, ¿no? Perdón que lo interrumpa, dice doctrinas de demonio. Directamente. Delicado, ¿sí? Entonces, acuerda con lo que el Señor Jesús enseñó. Muchos serán engañados y muchos serán. Entonces, el punto está, lo primero, ¿no? Decía el pastor Ismael hace un momento, la comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice, y Él los guiará a toda verdad. A toda verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación y un corazón verdaderamente arrepentido, ese corazón nos va a dar el discernimiento. No sé si a ustedes les ha pasado cuando nosotros recibimos algo, pero sabemos que hay algo que no está bien. Que no cuadra, ¿no? Que no cuadra. Ese instinto en nuestro corazón, esa percepción espiritual. Y segundo, la palabra del Señor dice, mi pueblo se perdió. Y apunta específicamente por qué se perdió, ¿no? Porque faltó el conocimiento, y el conocimiento de Dios. Jesucristo volvió a decir, escudriñad las Escrituras, porque a mi parecer ellas me dan testimonio de mí. Y yo creo que en este punto, bueno, la iglesia debe volver a la enseñanza de la Escritura, debe volver al fundamento de la palabra, debe volver a la base, a la esencia de la Escritura. Y yo creo que esa es la necesidad prioritaria en este tiempo. Yo compartí estos días, quiero hacer algo, lo dije ayer también por Instagram, hace unos días atrás también lo comentaba, un pastor que yo aprecio mucho, un hombre de Dios, el pastor Raúl Feliciano, un hombre sabio que me ha dicho muchas cosas y me ha enseñado, pero un día él me comentó algo, que lo vino a visitar el pastor de él, el mentor de él, un hombre anciano, creyente de Jesucristo, pero judío, maestro de la palabra, y él le preguntó, y él le dijo, esta será tal vez la última vez que él lo volvía a ver. Fue un hombre mayor de 90 años, y le dijo, esta será tal vez la última vez que yo te visite. Entonces él le preguntó, ¿y qué necesita en este tiempo que yo le enseñe a la iglesia? Y la respuesta de la iglesia necesita fundamentarse en la doctrina de Cristo, fundamentarse en la palabra. Como decía el pastor, ese debe ser el antídoto, porque nosotros sabemos que hay mucha enseñanza por ahí, muchas palabras. Y reduciendo esto, yo creo que también la iglesia, Dios ha puesto quien la enseñe. Dios ha puesto un pastor a quien ella debe escuchar. Dios ha puesto a alguien de quien debe ser enseñada. Pero muchas veces, lamentablemente que yo diga esto, la gente ama la emoción. Y cuando nosotros amamos la emoción, cuando nosotros amamos esto, no recibimos la instrucción que deberíamos recibir. Entonces necesitamos dejar un poco de lado, en cierta manera, cosas que a veces son buenas, pero que en este tiempo la prioridad debe ser el fundamento de la palabra en nuestras vidas. Amén. Muy importante, muy importante el comentario del pastor Wilmer Gómez. Es una gran verdad ante esta situación que dice Mateo 24, que es una advertencia de lo que va a suceder en los tiempos del fin y que ya lo estamos experimentando ahora, viendo tantas doctrinas, tantas enseñanzas, unas que aparentemente son verdaderas, que pareciera que fueran las correctas, pero no lo son. Necesitamos entender que es muy importante, vital, escuchar la palabra de Dios, de tus pastores, de tus líderes, de las personas a las cuales Dios puso delante de ti para que tú las honres y las obedezcas, ¿verdad? Para que tú aprendas de ellos como buen discípulo. Pero nos encontramos con una situación también difícil como pastor, porque muchas veces la gente no quiere ser enseñada. A veces no es la falta de instrucción. Hay discipulados, hay charlas, hay conferencias, hay estudios, hay herramientas que Dios nos ha dejado hoy para poder crecer en el conocimiento, en la verdad. Pero lamentablemente la iglesia se ha descuidado en esta parte. A veces se conforma con un servicio de mediados de semana o de domingo y nos falta esa actitud que de repente había en los hermanos de Berea, Hechos capítulo 15 y 6 por allí, donde los hermanos dicen que analizaban las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era correcto. Nos falta ese espíritu
Nos falta esa seriedad de saber que está en juego nuestra alma. Por eso Jesús advierte, dice, muchos serán engañados, ¿no? En el versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, yendo un poco más profundo, pastores, para cerrar este bloque, este primer bloque, estamos hablando en un contexto del tiempo final. Nosotros sabemos que se viene alguien que va a gobernar el mundo, alguien llamado el anticristo, una trinidad del mal, el falso profeta, el anticristo, la bestia, viene, ya casi está a punto de aparecer y va a engañar. Esa va a ser su estrategia, va a engañar a la humanidad. Muchos serán engañados, ¿verdad? Muchos van a aceptar este gobierno del anticristo y no aceptaron al que tenían que aceptar, al verdadero, al genuino, a Jesucristo, aquel que dijo que era la verdad y la vida. Pastor Ismael, ¿cómo descifrar, cómo saber que vamos a seguir al correcto y no al incorrecto, en este caso al gobierno del anticristo? Lo importante de esto es lo que dice el apóstol Pablo. Él dice que a quien detiene su aparición, la iglesia. Justamente nosotros no estaremos en el momento de la aparición, y eso es lo que nos hace más urgente de que la iglesia esté lista, esté preparada para partir con el Señor. Daniel capítulo 12, verso 1 al 3, Daniel dice que será tiempo de tribulación. Ojo a esto, no queremos entrar en temas escatológicos de lleno, a no ser las señales que se están tocando, pero es necesario que observemos esto. Habrá tribulación cual nunca hubo desde entonces hasta ahora ni la habrá. Pero la Biblia nos habla de tribulación y nos habla de la gran tribulación. Así es. Las tribulaciones ya las hemos venido pasando. Así es. Hemos venido pasando de tribulaciones en diferentes áreas. Se viene una tribulación fuerte que es el inicio, la antesala de la gran tribulación, y es allí donde la iglesia, dice la escritura, es levantada o es lo que se está discutiendo mucho en estos días en las redes y en los grupos, la palabra rapto, que sí tiene un origen, no en el mismo nombre, pero sí tiene un origen, un asidero bíblico. Y se lo reconocen más así porque el que rapta no avisa. Y la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Será como ladrón en la noche. Y basándonos en esto, Daniel dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo los que se hallen inscritos en el libro. Entonces aquí vamos con esto, amados. Creo que la iglesia debe de estar preparada, no tanto para reconocer al anticristo, sino para partir con el Señor a tiempo. Amén. Tiempo. Es el momento de prepararnos para partir. Hay mucha gente que está preocupada por la marca. Les soy muy sincero, en lo personal estoy más preocupado de predicar que se alisten para ir con Cristo a predicar sobre la marca. Muchas personas me preguntan, ¿y tú qué? ¿Y cómo piensas? ¿Y tú te la pondrías? Y bueno, y hasta mis respuestas han sido medio sarcásticas por ahí. Porque yéndonos al orden escatológico, la iglesia no pasará aquí en la tierra. Si hay algo que ha detenido la manifestación del anticristo actualmente, ha sido la iglesia. ¿Por qué cree que están dentro de la teoría de la conspiración? Que la hemos denominado, ya haciendo algún análisis general. Dentro de la teoría de la conspiración, en contra de la venida de Jesucristo, se está manejando tres cosas: un orden mundial, se está manejando una marca mundial y se está manejando una religión mundial, pero también se está manejando, raramente, se está manejando la hipótesis de la existencia de los ovnis. ¿Por qué está todo esto incluido? ¿Saben por qué razón? Porque esa será la mayor farsa que tendrán que decirle al mundo entero. Muchos ovnis vinieron y se llevaron a muchas personas. Ellos eran los que causaban problemas en el mundo. Estamos los que hemos sido elegidos para vivir en un mundo mejor, y tratar de confundir, lógicamente, sin comunicar de que esto era lo que la Escritura nos había anunciado, de que Cristo venía. Entonces, si vemos todo el conjunto de falsos maestros, de falsos profetas, y cómo será la aparición del anticristo, la iglesia no tiene otra opción que estar alineados con el Señor, conocer la palabra de Dios,
recibir en la iglesia el mensaje de Jesucristo. Y termino esta partecita, Pastor César y Pastor Wilmer, diciéndoles esto. Quizás no nos da el tiempo para entrar más allá, pero hay un grave problema que los líderes no lo habíamos observado, y es que la iglesia no requiere estar llena de seguidores. La iglesia requiere estar llena de nuevos nacidos de nuevo, gente nacida de nuevo en Cristo. No gente que estudie la Biblia, sino gente nacida en Cristo. Ayer estamos por arrancar un programa de evangelismo acá en Milagro, y alguien me decía, listo, me decía, apóstol, vamos a arrancar entonces con el discipulado para los amigos. Y yo le digo, a ver, no podemos discipular a los amigos, porque hemos quizás cambiado. Vamos a evangelizar a los amigos. Así es. Y una vez que los amigos conozcan a Cristo, vamos a discipular a aquellos que han aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y usted dirá, pero se sale del contexto, pastor. Están tratando un tema de falsos maestros. Es que, queridos ministros, no vamos a tener personas dedicadas a la instrucción de la palabra si no son personas que estén realmente transformadas en su corazón y decididos para buscar de Cristo. Si hay alguien que no le interesa el estudiar la escritura, el analizarla, el revisarla, el escribir, el llevar un cuadernito de apuntes a la iglesia, el decir, no me interrumpas porque estoy escuchando el mensaje. Si hay alguien que no está enamorado de Cristo, díganme antiguo, díganme lo que sea, pero aunque venga un ángel del cielo predicándome algo distinto, no voy a recibir, no voy a creer esto. Pero esto es lo que se nos ha enseñado, y no solamente en el 85, 86 de la leva que yo provengo en el evangelio, sino que esto es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, que nosotros debemos estar fundamentados en su palabra. Yo creo que es muy importante que observemos esto. Sí, bueno, antes de ir a la pausa queremos remarcar algo muy, pero muy importante. Este pasaje de Mateo 24 nos está hablando de las señales antes de su venida. Número 1, Jesús va a venir. Así es. Jesús va a aparecer en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora. Hay una verdad en la palabra del Señor y es absoluta. No va a cambiar. Entonces, Jesucristo viene, pero viene por una iglesia preparada. El arrebatamiento es para la iglesia. La segunda venida es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y este pasaje, este sermón muy grande, muy extenso, nos da algunas pautas de que estamos a las puertas de ese arrebatamiento para que empiece el trato de manera especial con la nación de Israel. Vamos a regresar luego de la pausa. No te desconectes, no olvides, estamos en la transmisión del Centro de Avivamiento Fundamentos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Aún no me explico. Por todas partes se oyen los gritos, parece que se cumplió. Lo que estaba escrito era pura verdad, aunque siempre pensé que era un mito. Minutos atrás se oyó una gran trompeta y en segundo miles desaparecieron del planeta. La gran tribulación no era un cuento de historieta, todo se ha cumplido como dijeron los profetas. Eso es un caos, todo el mundo está llorando, desorientados al cielo, seguimos mirando, pidiendo misericordia, pero ya es muy tarde. Tuvimos la oportunidad, pero fuimos cobardes, y todo por no seguir el verdadero camino. Pensé que no pasaría, todo fue tan repentino. Eso debe ser un sueño dentro de mí, eso imagino. Ahora escucho a alguien gritando muy fuerte diciendo: Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. De momento me levanté, esto no era un sueño, mi cuerpo ascendiendo mientras observaba al maestro que decían mis ancestros oyentes. Era cierto, la gran tribulación pasando, en otro momento se acabaron sufrimientos para los que le creyeron, pero tristemente mucha gente se perdieron. Mi cuerpo fue transformado en un cuerpo incorruptible, parecía imposible, ahora se hace visible. El Espíritu Santo no estaba disponible, su Espíritu ascendió con el Padre y el Hijo, los que fuimos salvados, cantando, alabando, dando gracias a Jesucristo por llevar nuestros pecados, que murió en la cruz del Calvario crucificado. Los que fuimos
sueños llevados, un sueño conquistado, no sabía explicarlo. Calles de oro caminando, regocijo cuando siento que Él me está abrazando. Un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Porque en un abrir y cerrar de ojos, lo que tanto se ha predicado será toda una realidad. Espere que sea muy tarde. En busca del verdadero camino es Cristo. Manimontes, Luz en tinieblas, luz en tinieblas, Manimontes, marino, móvete la camino. Marino, Cristo viene pronto. Obed, el arquitecto. Cristo vino. Estamos disfrutando de esta programación. Es un tema muy interesante, de mucho interés para la comunidad, para la iglesia. Amén. Estamos hablando de las señales antes del fin. Esta pregunta surgió en los discípulos. Le preguntaron aparte, Señor, ¿cuándo serán? ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Señor, intrúyenos, prepáranos, indícanos cuáles son las pistas que debemos de saber para cuando esto acontezca. Y el Señor le dijo, mira que nadie os engañe, porque habrá falsos maestros, falsos profetas. Y queremos en este día hablarte, prepararte, enseñarte que está por acontecer la gran tribulación. El pastor señalaba que la iglesia siempre ha sufrido de tribulación, de tiempos de aflicción, tiempos de dolor, de angustia, de hambre, de escasez, de prueba. Pero eso no es comparado a lo que vendrá. Mateo capítulo 24, versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, será un tiempo terrible. Yo de verdad no quisiera estar en esos días. Y claro, por la promesa de la palabra del Señor no lo estaré. Porque Él ha prometido venir y librarnos. Dice que la iglesia no pasará por la ira, por la gran tribulación, ¿verdad? Toda la ira de Dios se descargó en Jesucristo. Él Amén. sufrió la ira, Él pagó la ira por nosotros, por amor a nosotros. Y nosotros que hemos puesto la fe en Él seremos librados de esa ira venidera, de esa gran tribulación que no ha habido jamás ni la habrá. Son o serán días terribles, mis estimados, amados pastores. Hay señales evidentes y hay una señal que Jesús habló y dice en el versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Antes de eso vendrán guerras, rumores de guerras. Es importante, y estudiando un poquito, pastores, para que ustedes puedan compartirnos de esta señal, estudiando un poco, investigando a través de los 6,000 años desde Abraham, cronológicamente, ¿verdad? Desde Adán a Abraham, 2,000 años, desde Abraham a Jesús, 2,000 años, y de Jesús hasta ahora 2,000 años más, 6,000 años aproximadamente. Solamente 25 años ha habido paz. En todo ese trayecto ha habido guerra. Guerra, desde la familia. Guerra de padres con hijos, entre hermanos, entre familia. La guerra que hubo en el 1914, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra del Golfo Pérsico, ¿se acuerdan? ¿Sí tuvieron ustedes? Irak. Sí tuvieron, ¿no? 1990. Claro que sí. Santiago dice que ¿de dónde vienen las guerras? El origen de vuestras almas, de vuestro yo, vuestro ego. Pastor, guerras y rumores de guerra antes de la venida del Señor. Yo creo que hay una gran cantidad de información en las redes sociales con respecto a las guerras que se han venido dando en el mundo entero.
guerras y rumores de guerra que se han venido dando. Recuerdo que hace unos 2 años o 3 años atrás, Corea del Norte estaba ya alistándose para tener una guerra y provocar una guerra a nivel mundial. Ahora, hace unas semanas atrás, hemos tenido noticias de lo que intenta hacer Estados Unidos en Venezuela. La semana pasada se hablaba de una de las noticias de una incursión de Colombia hacia Venezuela. Estamos teniendo gran cantidad de información al respecto, pero hay una preocupación, pastores y estimados amigos y hermanos. ¿Sabe cuál es la preocupación? Que la gente se está acostumbrando a escuchar esas noticias. Ya como por ejemplo para un ecuatoriano escuchar temblores Normal. es más, a veces la gente extraña y dice, uy, no ha habido temblores este mes. Escuchar de terremotos, y a pesar de la gran cantidad de muertes que causó el terremoto acá en Ecuador, sin embargo, como que la gente se acostumbra a eso. Mucho más que el gobierno, pues se dedica a instruir a la gente qué hacer si viene un terremoto, si viene un tsunami, qué hacer. La gente dice, bueno, no hay ningún problema. Cuando hubo una guerra aquí en el Ecuador, en el CENEPA, recuerdo, Perú. Así es, contra Perú, recuerdo que nosotros éramos pequeños y se nos alertaba qué debíamos de hacer. Luego del susto vino la preparación, y esa preparación dejó a la gente tranquila. Como que dijeron, si viene otra guerra ya estamos preparados. Es decir, hay una preocupación con las señales antes de la venida de Cristo, y es que la gente se está acostumbrando mucho a esas señales. No les advierte, más bien como que la toman de una forma muy ligera y no se dan cuenta que estas son las señales antes de la venida de Cristo. Quizá usted diga, en el mes de enero, cuando asesinaron a uno de los principales líderes del ejército de Irán, quizá muchas personas digan, no, pero eso es en el Medio Oriente, eso no tiene nada que ver conmigo, y si no pasa nada en Israel, yo no me alerto. No, tenemos que tener mucho cuidado, porque todas estas son señales antes del fin, pastor. Amén, claro que sí. Pastor Wilmer, Jesús dijo de esto, que iba a haber, y dijo que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, lo que el pastor Ismael dice, nos menciona que la gente como que se ha acostumbrado ya a que esto sea como algo normal de las guerras. ¿Y qué opina usted, pastor? ¿Cuál es su opinión acerca de este punto, de esta señal? Yo creo que esta señal es muy importante, porque nosotros vemos que en estos últimos 100 años, bueno, se ha dado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Amén. Y muchas naciones que han peleado en diferentes lugares, y los rumores, ¿no? Que dice, como dice Jesucristo, como enseñó el Señor Jesús, guerras y rumores de guerra. Entonces decía el pastor Ismael hace un momento, toda la información que se está manejando, una nación en discordias con otras naciones está preparando una antesala para que la Tercera Guerra Mundial se dé. Entonces nosotros vemos cada vez, muchas veces lo que pasa es que, lo decía usted ahorita, pastor César, lo que pasa es que nos acostumbramos. Hemos escuchado muchas veces, tantas veces, esta información, o sea, ha dicho lo que se había pasado, que pensábamos que eso nunca iba a pasar. O sea, llegó a un punto que, hablando sobre este mensaje, incluso que estamos hoy hablando de los tiempos del fin, de la señal del fin, dejó hasta de enseñarse, porque pensábamos que se habló mucho tiempo y no pasó. ¿No? Y no se dio. No se dio, y las cosas no se dieron. Pero ahora, en el tiempo en que vivimos, nosotros vemos que todo está tomando forma. O sea, todo está armando una plataforma para que las cosas se den. No es casualidad que tantas cosas pasen. Una de las cosas que las guerras que han habido, muchas veces las guerras han habido por hambre, por comida, por agua, por territorios. Y todo lo que está aconteciendo a nivel mundial es algo que está preparando para que esta circunstancia, para que estas guerras se den. Entonces, nosotros entendemos, por ejemplo, no sé si ustedes vieron una información que circulaba en las redes sobre el presidente de Rusia, Putin,
que advirtió a muchas naciones y dijo que si la ira de Dios no caía sobre ellos, la ira de él iba a caer sobre ellos. Entonces advirtió de una guerra que es probable que se dé, ¿no? Y vemos que la gente se ha acostumbrado a esto. Decía el pastor Ismael que a lo mejor muchos pensamos, bueno, eso no nos compete a nosotros, pero hoy nosotros podemos ver que sí nos compete, que esto no involucra a unas ciertas naciones, si esto involucra universalmente a lo que el Señor Jesucristo dijo y nos advirtió que pasaría. Amén. Y esta es una señal evidente, rumores, guerras y rumores de guerra, que es lo que se está gestando en las naciones en otros lugares. Amén. Simultáneamente, versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, sigue en la misma idea, y reino contra reino, sigue en la misma idea, y dice, y además habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Aproximadamente en unos 40 años, hay una serie de terremotos, ha surgido una serie de terremotos desde 1976 en adelante. Nunca había habido tantos ataques en la naturaleza como en este tiempo. Vemos en estos años, por ejemplo, en Chile, un terremoto de 8.5, uno de los mayores, más grandes de la historia, el de Chile. ¿Se recuerdan? 8.5. Esto fue en Chile, 8.5. Hoy vemos terremotos, tsunamis, tornados, lo que pasó en la Florida con el tsunami, con las devastaciones, diferentes huracanes con diferentes nombres. Es algo que ha llegado, que hemos visto, somos testigos de todo esto. Estas señales evidentes de la venida del Señor, como Jesús lo mencionó, habrá esto. Y esto es lo que hemos estado viendo en este tiempo. Correcto. En estos últimos años, esto es lo que hemos estado experimentando. La gente está con zozobra, ¿verdad? La gente está aterrada con tantas situaciones que se han estado viendo últimamente. Y lógicamente eso apunta a la venida del Señor. Es una señal que el Señor te está dando. La naturaleza mismo gime, dice. La naturaleza gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Señales como hambre, el hambre que hay, ¿verdad? La crisis de hambre en todo el mundo, las guerras, los rumores de guerra. Todo esto es un indicativo de que son tiempos finales, Pastor Ismael Ibarra. Así es. Yo creo que una de las cosas que afectó a Guayaquil en este tiempo con respecto al COVID, ¿sabe por qué? Porque la gente no creyó. La gente seguía normal, caminando, sin protección, no pasa nada. Eso está sucediendo en otros. Pero mire cuántos miles de muertos han habido hasta este momento. ¿Por qué razón? Por no creer. Y algo que estaba ya en nuestro medio, que ya se está, que actualmente pues vemos que está afectando a algunas otras provincias de nuestro país, pero la gente no cree. Igual sucede con la venida de Cristo. Igual sucede, se está anunciando que Cristo viene, pero la gente sigue no cree en sus vidas, sigue en normal. Este tiempo de cuarentena debe de haber sido para nosotros un tiempo de reflexión, debe haber sido para nosotros un tiempo de búsqueda, de decirle, Señor, yo creo que todas las cosas que están sucediendo es porque tu venida está cerca. Algo meditaba mientras ustedes hablaban con respecto a las guerras, ya que estamos tratando este conjunto de estos dos versos. Yo creo que la comunidad está tan tranquila o tan acostumbrada a este tema de las guerras, porque aún los juegos de nuestros niños actualmente se tratan de guerras. Usted ve a cualquiera de los muchachos, ¿qué les dice usted? Y eso es una doctrina, atención a eso. Eso es una doctrina de guerra. ¿Qué les enseñan? Que cuáles son los fusiles que tienen que usar, que pásame la granada ni sé cuánto, que debo de ir en un helicóptero ni sé dónde, que tengo que caer en tal lugar, que vamos a... O sea, estas doctrinas que están enviando a través de juegos, a través de la televisión, están creando en un que me importismo a la comunidad. Ya a ellos no les llama la atención. Es normal para ellos. Es normal para ellos. Ahora, el tema de los terremotos, por lo consiguiente, el tema de los tsunamis, como ya lo vivimos, ya lo vimos, ya vimos qué pasó, ya no nos cae de nuevo. Ahora la gente ya sabe, si viene un tsunami, corre a los lugares más altos, punto. Si en Japón llegó hasta tal nivel, no nos va a afectar a nosotros. Igual la ciudad tiene lugares altos. O sea, ya la gente se acopla a eso. Pero este programa
estimados amigos y hermanos, no es para infundir miedo. No somos los 3 ministros terroristas, como dicen por ahí, el evangelio terrorista. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Y quizás muchos igual consideraban a la pandemia y decían, no, pero es que están maximizando las cosas. Entonces lánzate a la calle sin mascarilla y puedes ver cuál es el resultado. No estamos maximizando las cosas, estamos hablando, y yo creo que nuestras palabras no logran decir la magnitud. Nuestras palabras quedan cortas para lo que se viene en verdad. La Biblia dice que muchos hombres y mujeres, los profetas menores, uno de los profetas menores dice que muchos le rogarán a las rocas, a las piedras, a los cerros, a las montañas, caen sobre nosotros, por favor, porque no van a resistir. Dice que los más fuertes, sus corazones se volverán como el agua, porque lo que viene es realmente terrible sobre la raza humana. ¿Cuál es la recomendación que Jesús les da a sus discípulos? Ya vamos a llegar hasta ese punto, pero cuando veamos todas estas señales, cuando veamos todo lo que comienza a acontecer, dice: erguíos. Debemos de estar nosotros pendientes, no solo de que esté sucediendo, sino de qué va a pasar después de todo esto. Yo creo profundamente que estas programaciones, hasta el tiempo que dure esta pandemia, al menos en nuestro país, han dado un mes más, hasta el 15 de junio posiblemente, pero mientras dure este tiempo de recogimiento, de no poder reunirnos, de no poder compartir en la iglesia, creo que allí en tu casa es necesario que junto con tu familia medites en la palabra de Dios, medites en lo que viene, medites en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Estamos viviendo los últimos días. Pastores. Amén. Bueno, es hermoso poder compartir la palabra del Señor juntamente con estos 2 pastores amigos y poder llegar a un acuerdo acerca de lo que estamos viviendo. La misma peste de hoy que estamos experimentando, el COVID-19, ¿no? Es una peste. Y analizando también la historia, hemos visto que desde el año 1720, 1820, 1920, 2020, cada 100 años ha aparecido una peste. Ha aparecido una peste en el mundo. Y en estos últimos 500 años se ha repetido este ciclo. Y es otra señal de que la palabra del Señor se tiene que cumplir. El cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todas estas señales son indicativos de que Cristo va a venir, va a aparecer. Así que tenemos que estar listos y preparados. ¿Y cómo me preparo, pastor, para todo esto que viene, para no sufrir? Pues en primer lugar tienes que acercarte a Jesucristo. Él es el único y suficiente Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Sufrió toda la ira por el pecado y quiere salvarte. Y tiene promesas de bien y de paz para tu vida. Así que acéptalo y recíbelo en tu corazón y prepárate para todo aquello que va a venir, que desde luego será maravilloso si tú escapas de la ira que vendrá sobre esta tierra. Vamos a ir a una pausa y continuamos con esta programación. No te desconectes. Escuela de Fútbol Ángel Escobar te invita a formar parte de su equipo. Con 16 años de trayectoria y experiencia en el fútbol profesional, 2 veces campeón, ex Barcelona, Macará, Deportivo Quito y Olmedo. Representante y director técnico, ven y entrena como un atleta profesional. Tu desempeño nos llevará a patrocinarte en diversos clubes nacionales. Entrenamos de martes a viernes, en horarios de la mañana y de la tarde. Sábados intensivos, de 9 a 12 p.m. Categorías dirigidas para chicos y chicas, desde los 4 a los 18 años de edad. Atención al cliente, de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Pregúntanos por tu clase demostrativa, totalmente gratuita. Para mayor información al 0980-050-395. Estamos ubicados en el kilómetro 1.5 de la vía Naranjito, atrás de la unidad educativa Los Garabatos, zona fútbol. Te esperamos en la Escuela de Fútbol Ángel Escobar. Nunca dejes de soñar.
Mora Gym te invita a ser parte de un entrenamiento profesional a cargo del entrenador Ángel Mora, que empezaba a 270 libras y ahora con un peso de 190. Te invita a ser parte de este entrenamiento personalizado. Desde este 11 de mayo podrás ser parte de este entrenamiento personalizado y exclusivo, con un horario que se adecua a tus necesidades. Diario el valor es de $1.50, $7 semanales y $30 mensuales. Inscríbete ya, ser parte de esta experiencia de entrenamiento exclusiva y personalizada para ti. Llámanos al número 096-977-4350. 096-977-4350. Continuamos en la programación en este día domingo 10 de mayo, un día en honor a las madres, pero nosotros, preveyendo la importancia de los tiempos que vivimos, estamos compartiendo el tema señales antes del fin. Un tema muy, pero muy interesante, muy oportuno, ya que vivimos tiempos de zozobra, tiempos de incertidumbre. La gente está preguntándose qué va a pasar. Y son señales proféticas de que la venida del Señor está muy cerca a las puertas y tienes que prepararte. Pastores amados, queremos enviar un saludo. ¿Alguien que tengas que saludar antes de entrar en el tema de hoy? Claro que sí, aquí en la ciudad de La Bellavista, un saludo a mi familia. Quiero en este día pues reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. A la misionera Elvia Ibarra, a nombre de sus hijos físicos, pero también de todos sus hijos espirituales, que el Señor la bendiga poderosamente. Quiero dar también un saludo muy especial a algunas mujeres de Dios que han sido inspiración. Rápidamente, Pastora Rosita Cardoso, un abrazo tremendo, ha sido como una madre para mí en el área ministerial. Pastora Gladys Flores, allá en Babahoyo, una mujer de Dios también que ha sido de inspiración, de perseverancia, de búsqueda en la obra del Señor. Y a cada una de aquellas mujeres que el Señor ha puesto en nuestro camino para indicarnos, no solamente cuando todo ha estado bien, sino también cuando hemos pasado los momentos más difíciles en nuestra vida. Amén. Queremos enviar un saludo, yo personalmente, a mi madre, la hermana Susana León, mi madrecita. Que tengas un feliz día, mamá. A mi esposa Marcia Pilaló, a mi suegra, nuestra hermana Yolanda Montes, y a todas esas madres de la Iglesia Fundamento de Dios, aquellas guerreras, intercesoras, siervas del Señor que sirven, que tengan un feliz y bendecido día. Les enviamos un saludo, un cálido abrazo y esperamos que estén bien, que Dios las guarde, las proteja y que pronto nos podamos ver. Pastor Wilmer, un saludo para la gente que nos está mirando ahora mismo. Claro que sí. Un saludo especialmente para mi mamá, la pastora Estrella Gómez. Amén. Va a ser importante y fundamental dentro de mi vida, y mi esposa también, Dara. Nos bendecimos. Felicidades en su día, mis abuelas. Y a cada una de las hermanas que son parte de esta iglesia, Talita Kumi, al cual el Señor nos ha y nos permite servir con mucho amor. Así que les bendecimos en su día, que lo disfruten junto a sus familias, sabiendo la importancia que tiene una madre. Una vez más, un paréntesis ahí, dentro de un hogar. Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida, que habitó primero en tu abuela y luego en tu madre, pero que ahora habita en ti. Esas mujeres de Dios, esas varonas de Dios que a través de su esfuerzo y de su sabiduría pueden edificar hijos en el temor del Señor. Las bendecimos en su día y les enviamos saludos desde aquí, que lo disfruten en el Señor. Amén, claro que sí. Nuestros saludos sinceros a todas las madrecitas en este día. Y bueno, continuamos con el tema, un tema muy interesante, de mucho interés, y seguimos con las señales antes de la venida. Otra señal importante será la que se encuentra en el versículo 12 de Mateo capítulo 24. Y dice así la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es otra señal, la frialdad espiritual. Muchos dicen que estamos en la etapa de la iglesia Laodicea, la iglesia fría, apática. El Señor envía una palabra de advertencia a esta iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay frialdad, pastor,
Ismael, dentro del pueblo del Señor hay apatía, hay ese desgano espiritual por las cosas de Dios. Cuéntanos, pastor, ¿qué opina usted? Me llama mucho la atención el verso con el que partimos, que dice: por haberse multiplicado la maldad. Es decir, que en algún momento la maldad era sola, pero luego se multiplicó. ¿Dónde aparece? Así es. ¿Dónde aparece la maldad? La primera vez que aparece la maldad ni siquiera es en el huerto del Edén. La maldad no aparece en el huerto del Edén. La maldad aparece en el cielo. Dice la Escritura: hasta que se halló en ti maldad. Y me llama la atención que en esa parte de la Escritura está escrita con M mayúscula. Es un nombre propio que se le está dando a la maldad en aquel entonces. Y desde allí, luego todos conocemos la historia, cómo se vino desenvolviendo esto. El primer asesinato que se dio, que fue de Caín y Abel, y de allí comienza la maldad a multiplicarse. Imaginémonos esto. Y cuando digo imaginémonos, visualicemos, creo que es la palabra más correcta. Visualicemos esto. Si desde entonces hubo maldad en el huerto del Edén, por el cual fue echado Adán y Eva, ¿cómo estará la maldad en este entonces? ¿Qué tan multiplicada estará la maldad en este tiempo? Pastor, perdón que te interrumpa. Sí, claro, es interesante notar que en algún momento Dios tiene que enviar un juicio sobre la tierra de aquel entonces, sobre esa generación, por la maldad que había. Génesis capítulo 6, cuando aparece Noé y lógicamente viene el diluvio. Pastor, continúe. Amén. Yo creo que no nos interrumpimos. Estamos en este diálogo y cada vez se torna más bueno este asunto. Lo que dice el pastor César. Imagínense en aquel entonces que Jesús, algunos miles de años después, lo toma como referencia. Y él dice que su venida será como en los días de Noé. Ahí está. Dice que la maldad de los hombres era mucho y los pensamientos eran cada vez continuos. ¿Hacia dónde? Al mal. Entonces el enfoque de la maldad. Aquí es donde nosotros queremos hacer énfasis, amados. Hay muchas personas y amigos que nos están observando, y hay muchas personas que son apáticos y escépticos a las cosas de Dios actualmente. Algunos se han declarado ateos. Ellos dicen: nosotros no queremos saber nada de Dios, de los hermanitos, no queremos saber de religión, porque el que es malo y el que es bueno, y cuando uno muere igual va al mismo lugar. Yo quiero decirle algo en esta hora. La Biblia nos enseña que el bien proviene de parte de Dios, pero tristemente la maldad tiene otro origen. Y el resultado de la maldad siempre va a ser ese. La tendencia de la maldad siempre será el mismo. ¿Cuál es el resultado de la maldad? Juicio. ¿Cuál es el resultado de la maldad? Perversión. Es lo que está sucediendo actualmente. Hay personas que a nosotros nos tildan de gente, de homófobos o de gente que no vive en armonía en el planeta, porque anunciamos o observamos la maldad en el hombre o en la mujer, y porque muchas veces denunciamos lo que no está correcto, y muchas veces como cristianos nos hemos ganado ese mal título. No es que estamos en contra de usted, amigo, amiga, que nos está observando en esta mañana. Estamos en contra de lo que la Biblia dice, que para Dios eso se llama maldad. Ahora, yéndonos al verso, dice: y por haberse multiplicado la maldad. Estamos llegando a un tope. Y hay un momento donde la maldad llega al cielo, topa. Dios te interviene. Es demasiado. Están en contra de Dios. Antes de que venga esta pandemia, había un montón de gente con maldad en su corazón, blasfemando contra Dios en los parques en Europa. Así es. Haciendo actos terribles. Argentina. Pervirtiendo a los niños. Si antes se tenía respeto al menos a los niños. Por ahí está circulando un video que no lo he visto porque no me place ver eso. Simplemente mis hijos me comentaron, tenemos 2 mascotitas, 2 gatitos en casa, y me comentaron: no quiero ver eso, y borren por favor eso de sus teléfonos, aunque las redes eso siguen circulando. Pero la maldad llega a tal punto que asesinan animales y asesinan a personas
Me han llegado a mí videos que he tenido que eliminarlos, donde están descuartizando, creo que fue de Colombia en estos días, hace unos días atrás, donde habían cogido, o de México, donde están descuartizando y filman, donde descuartizan a esta persona y dicen, miren, los que no quieren trabajar con nosotros, así les vamos a hacer. Descuartizan, literalmente, cortan en pedazos los cuerpos de seres humanos. Hasta ahí está llegando la maldad en el hombre, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí hay algo muy interesante, amados, y perdón que a veces me tomo un poquito de tiempo en esto, pero son temas que los hemos venido analizando en nuestras prédicas, y que ahora al tocarlo específicamente, yo creo que tenemos tremenda cantidad de información sobre lo que puede suceder cuando se enfría el amor a causa de la maldad. El corazón del ser humano puede llegar a tal punto de ser insensible que ni siquiera las cosas de Dios le llamen la atención. Ajá, ese es el punto. Ese es el peligro que estamos atravesando en este momento. El propósito de la maldad en este tiempo, al multiplicarse, es para que el ser humano no le tema a Dios. Qué terrible, qué análisis tan profundo el que nos acaba de mencionar el pastor Ismael. La maldad en todas sus formas. Hoy es normal ver incluso como padres o personas adultas, ¿verdad? Llevan a sus niños a la perversión sexual. Hoy es normal ver pornografía infantil, por ejemplo. Algo que ha llegado a lo más bajo, Pastor Wilmer. ¿Qué otros aspectos nos mencionan que estamos en el tiempo del fin en cuanto a la maldad? Bueno, en cuanto a la maldad, yo creo que las redes mismos vemos muchas situaciones que se dan, las noticias, asesinatos. Hace pocos días escuché una noticia de un hombre que atrevió a violar a una niña de 2 meses. Dios mío. de nacida. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, vemos totalmente una mente totalmente tomada por la maldad. Casualmente, esto crece. El índice de homicidio, el índice de abusos en contra de niños, de mujeres, las estadísticas cada año crecen Femicidio. mucho más. Nosotros podemos ver esta situación en las redes, pero tomando de lo que ustedes decían, una de las cosas que le tocó a Dios juzgar, ¿no? En los tiempos no solo de Noé, sino también de Sodoma y Gomorra, dice que aún se habían pervertido hasta los animales y llegó la maldad que llegó a Dios. Entonces vemos un crecimiento de la maldad, vemos un crecimiento en la gente, no hay esa compasión que había antes. Antes yo veía que era más compasiva la gente, pero ahorita se ha perdido la compasión por el demás. O sea, es normal ver a alguien en una situación y la gente prefiere tomar un teléfono y grabar lo que está pasando de colaborar en algo. En vez de ayudar. Veía un video que, como decía el pastor Ismael, no muchas veces me gusta ver, pero veía un video de un tipo que, dos personas que estaban peleando con cuchillos, y había mucha gente ahí que podía impedir eso, hasta policías, y nadie lo hizo. Y de repente el otro acuchilló a uno y ese cayó y lo dejaron ahí en el piso. Y la gente ignorando eso como si nada pasara. O sea, se llegó a tal punto la maldad de que la vida no es algo tan relevante, no es algo que importe tanto. O sea, si nosotros hemos en nuestro país de unos meses, de unos años atrás, comenzó a darse cosas que antes no se daban, sicariato, robos, asaltos. Y yo escuché por ahí a alguien dijo una vez, ¿qué me cuesta matarlo? $100 le pago a alguien. O sea, eso vale la vida para la gente. Llegó hasta el punto la maldad que eso vale la vida para la gente. Maldad en muchas formas, mucha gente aprovechando aún estos tiempos para hacer corrupción, aprovechando estos tiempos de dolor para ver sus propios intereses. Entonces nosotros vemos que el corazón de la gente, la mente de la gente está tan enteblecida por esto que cada día el índice crece, y decía se multiplicará, o sea que es contagioso, que es pasoso, porque indiscutiblemente lo que yo soy, ¿no? Lo que yo soy lo podré sembrar en mis hijos. Wow. Entonces, si yo tengo un corazón bueno, si yo tengo los principios del reino, si yo tengo la cultura de Dios, como resultado de esta cultura la implantaré en mis generaciones. Claro. Pero si yo soy lo contrario, también plantaré esta semilla del mal en ellos. Entonces nosotros vemos que hay un índice de maldad que se está continuando. O
sea, hay una generación que está continuando y cada vez peor. Y ese es el resultado de que hace enfriar el amor. Y este amor, como decía el pastor hace un momento, cega totalmente, hace que un corazón endurecido no pueda recibir el mensaje de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi mensaje no hace cabida en el corazón de otro. Entonces, no sé, pero yo en este tiempo tengo la percepción hace unos días atrás, cuando esta pandemia recién comenzó, la gente, y de pronto me desvío un poquito, no quiero salir del tema, pero o sea, donde quiero llegar, la gente cuando comenzó tenía cierto temor, ¿no? Cierto temor, quería algunos acercarse a Dios, algunos que no se congregaban, pastor, ¿qué pasó? Que cuando nos congregamos, que cuando abrimos la iglesia y todo esto. Pero pasando el día como que la gente perdió el temor. Y nosotros vemos que aún eso, ¿no? Hay un distanciamiento, o sea que volvió a ser la misma persona de ese corazón endurecido que podría tener y de estas cosas. Y hay un enfriamiento de ese amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios, que lo hemos vivido. Yo creo que como pastores hemos vivido este tema, viendo el importismo de la gente, el importismo de acercarse a Dios, el importismo de amar al Señor, de buscar las cosas de Dios. Y vemos que todo eso es a causa de la maldad. Entonces necesitamos, decía mi papá algo, que estos tiempos son tiempos de oportunidades. Amén, así es. Decía mi papá, exacto. El pastor Johnny predicaba en estos días para nuestra iglesia y decía que estos días son días de oportunidades. Y casualmente en el libro de Apocalipsis Jesús habla a la iglesia y le dice, una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor, o sea que has perdido la esencia de donde comenzaste. Y luego le dice una y la llama al arrepentimiento, o sea que le advierte, regresa de donde has caído, o sea, de donde todo comenzó. Y yo creo que estos tiempos son tiempos donde nosotros debemos pesar nuestros corazones, pesar el corazón de la gente, dejar que si algo ha habido en mi corazón que ha impedido que Dios entre para transformar nuestra vida, ningún hombre puede transformarse por sí mismo, sino que la obra es neta del Espíritu Santo, pero lo que el hombre puede hacer es abrir su corazón para que Dios pueda cambiar ese corazón perverso, ese corazón de maldad, ese corazón tan endurecido que está profetizado también. Yo os cambiaré y os daré un nuevo corazón, no un corazón insensible, sino un corazón de carne que pueda percibir lo que vivimos. Amén. Amén. Ministros, Pastor César, y perdón que tome la palabra de esta manera, pero yo creo que es una pregunta de laboratorio en este momento. ¿Ya? Quizás nos está viendo alguien que su corazón está tan cerrado por la maldad que le da lo mismo asesinar 15 o 20 personas. Quizás nos está viendo en este momento una mujer que su vida la ha dedicado a entregar su cuerpo para obtener dinero. Quizás nos está viendo alguien que diga, yo conciencia ya no tengo, ya mi conciencia está cegada. La pregunta del laboratorio es, ¿cuál es el antídoto para la maldad o contra la maldad? Si dice la Biblia que el amor de muchos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que el pastor Wilmer ya empezaba con este antídoto. ¿Qué hacer en este tiempo? Nosotros, ¿qué podemos hacer si la maldad está ganando terreno en nuestro hogar, está ganando terreno en nuestras finanzas? Yo creo que hay un precedente, pastor Wilmer, y sé que muchos hermanos de la comunidad gitana están viendo esta programación o la verán en algún momento. Pero yo creo que la comunidad gitana en el ámbito de hogar, en el ámbito de familia, al menos para mí, que los conozco de hace muchos años, siempre han sido un referente. Ha habido un cuidado de que no haya maldad en una relación de pareja. Han cuidado de que no haya maldad en un matrimonio. Han cuidado, han protegido mucho de que siempre la relación se dé dentro de un orden. Pero ¿qué hacer cuando la maldad comienza a tocar una comunidad, cuando la maldad comienza a tocar una familia, comienza a tocar una iglesia? ¿Cuál es el antídoto? Perdón que haga en este momento tipo moderador, es como para ventilar un poco esto y traer una solución. Pastores. Sí, lógicamente lo acaban de mencionar ustedes. La ausencia de Dios en el corazón del hombre genera esa maldad, es la raíz. Yo creo que si nos volvemos a Dios, como lo mencionaba Pastor Wilmer, la exhortación del Señor a una de las iglesias del Apocalipsis, vuélvete a mí, vuélvete a tu primer amor. Yo creo que debemos de
enfocarnos allí. Yo creo que cuando estamos en una buena relación con el Señor, cuando realmente le amamos a Él por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar, ese amor nos va a llevar a superar pruebas, dificultades y también aquellas maldades que muchas veces podamos ver incluso dentro de la iglesia. Porque también hay gente que lamentablemente se ha marchado de una iglesia, se ha alejado de una iglesia, porque de repente alguien falló, alguien pecó, alguien se desvió de esa relación o dejó de vivir bajo el temor de Dios. Estos malos ejemplos, estas malas influencias hicieron que ese amor hacia el Señor se apague, se enfríe y se alejaron. Si vieron la misma maldad a veces dentro de la congregación o de la iglesia, pues se fueron lógicamente desilusionados, ¿verdad? Afectados por este pecado, por este mal ejemplo. Pues tenemos que entender, enseñar a la gente y nosotros también vivir este evangelio enfocados en Jesucristo y determinados a amarlo a Él por sobre todas las cosas. Yo creo que por allí podemos nosotros erradicar ese germen llamado pecado y que lógicamente lleva al mal a las personas. Amén, así es. Yo creo que necesitamos tomar la instrucción del Señor Jesucristo, que habló diciendo a esta iglesia: vuélvete a mí. Has perdido la esencia del primer amor, has perdido lo necesario y como resultado la ausencia de Dios, yo creo que atrae ciertas cosas que van creciendo en el corazón de la gente, ¿no? Así es. Muchas veces la ausencia de Dios trae una insensibilidad al corazón que permite que entren muchas cosas que no están bien. Y una de esas es muchas veces el resentimiento. Tal vez mucha gente ha sido herida en su corazón. Muchas veces vemos que alguien falla y muchas personas, en vez de restaurarlo, toman una actitud incorrecta. Entonces se generan situaciones en el corazón que van creando distanciamiento y que dan oportunidad para que cierta maldad pueda surgir. Dice en el libro de Hebreos, no mirando que habiendo una raíz de amargura contamine a muchos, daña a otros. Entonces necesitamos volver al antídoto, y yo creo que el antídoto está dentro del Señor. O sea, no existe otra cosa. La Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esta libertad no es solamente que no haya demonios en un lugar que podamos adorar, sino que hay un corazón sano que pueda acercarse con toda libertad confiando al Señor. Yo creo que estos tiempos son tiempos donde estamos compartiendo este tema, pero el propósito de esto, decía, queremos ser gente que infunda temor, no, sino queremos advertir de lo que estamos viviendo y que hay una oportunidad de que Dios en todo este tiempo está hablando a la gente, está hablando a las personas, que si tú no estás en Cristo puedas rendirle tu corazón al Señor. Y que si por estos últimos meses, antes de esta pandemia, te alejaste de la iglesia, te alejaste de la casa del Señor, te alejaste de la unidad con los hermanos, con la iglesia, has dejado que muchas cosas entren a tu corazón, nosotros debemos identificar que no es tiempo para perderlo, sino es tiempo para volver al Señor, para volver a la oración, para volver a la vida en el Espíritu Santo, que la iglesia debe apercibirse. Necesitamos apercibirnos. Todo lo que está pasando no es coincidencia, no es cosas que se están dando por darse, sino son cosas que se están dando meramente porque el Señor está cerca y necesitamos volver de todo corazón y prepararnos, decía el pastor César, preparar nuestras vidas para la venida del Señor. Amén, así es. Claro que sí. El acercarnos a Dios, el amarle a Él, nos va a alejar de la maldad, nos va a alejar del pecado. Lógicamente, cuando nos acercamos al pecado, nos alejamos de Dios en la práctica. Así que esperamos que esta palabra esté llegando a tu corazón, esté llegando a tu vida, y tú hagas los preparativos y mires más allá de tu dolor, mires al Dios de los propósitos, al Dios que te ama y al Dios que te va a la victoria en esa lucha, en esa prueba que tengas que enfrentar. Volvemos, regresamos después de esta pausa. No te vayas, quédate con nosotros en esta transmisión que será de mucha bendición para tu vida.
somos su pueblo. Cantemos un cántico nuevo, alabémoslo con danza, cantemos con ritmos, con música de arpa, con todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Está listo? 1, 2, 3, a danzar. Delante de su presencia, sabores que nos sustentan. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, delante de su presencia, sabores que nos sustentan. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, al que ni la muerte lo pudo detener, nuestro Dios. Mis estimados amigos, continuamos aquí en la programación. Estamos compartiendo bajo el tema señales antes del fin. Jesucristo dejó algunas evidencias, algunas señales evidentes antes de su aparición, porque hay una segunda venida. Jesús ya vino por primera vez, trajo el mensaje del reino, trajo un mensaje de salvación, de perdón, y lógicamente va a regresar. Lo dice la palabra del Señor, y aunque muchos lo niegan, Él va a regresar. Y antes de su venida dejó señales que tú y yo tenemos que conocer y lógicamente prepararnos. Una señal en esta programación, una más vamos a ver en esta programación, y tiene que ver con que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesucristo menciona aquí y da una pista: este mensaje del reino. Jesús vino a predicar el reino. Jesús vino a predicar el reino de Dios. Él es el rey, ¿verdad? Él vino a establecer una cultura del reino, ¿verdad? Y mucha gente no entiende esto. Lógicamente sería otro mensaje más, hablar del evangelio del reino, ¿no? Pero este mensaje tiene que llegar a diferentes lugares. Este mensaje tiene que ser predicado. La predicación tiene que ver con la proclamación de un mensaje. En este caso, el mensaje del evangelio del reino, pastor. Imagínense hasta qué punto hemos llegado en este tiempo, que hay gente que está tratando de descalificar todo lo que esté aparte de la Torá. Y cuando Jesús está refiriéndose aquí, una de las últimas señales, dice: y será predicado este evangelio. Si vamos al original que fue escrito, dicho y escrito por Jesús, varias versiones verificadas, Jesús no se está refiriendo de que sería predicado costumbres o raíces judías o hebreas para el último tiempo, para que venga el fin. Dice que sería predicado el evangelio del reino. Este evangelio del reino. Jesús no está anunciando un reino terrenal, como los romanos esperaban en aquel entonces, que se manifieste alguien que los liberte a los judíos que estaban pues cautivos. Recordemos que el imperio romano gobernaba en aquel entonces, y ellos esperaban que venga un Mesías con una espada para libertarlos del imperio romano. No se está refiriendo y será predicada las raíces del reino judío. No, señores. Está anunciando el evangelio del reino, las buenas noticias, las buenas nuevas del reino. ¿Y a qué se refiere que sería predicado este evangelio del reino? En lo personal, yo considero que es una de las señales, aunque en Dios todo es justicia, Él es justo en todo el sentido de la palabra, pero creo que es una de las señales más justas antes de su venida. ¿Por qué razón? Porque nadie puede ser juzgado sin tener un motivo. Claro. ¿Y qué tiene que ver la señal de que será predicado el evangelio con justicia? Es que cuando Cristo venga, y más adelante compareceremos ante el trono y seremos juzgados, dice la Escritura, unos para vida eterna y otros para condenación eterna.
si una persona no hubiese escuchado el evangelio en algún momento, no sería justo de que esa persona vaya al infierno. Exacto. No sería justo, porque si no me anunciaron a mí, entonces yo, ¿por qué voy a ser juzgado? Aunque igual hay un recurso más allá, que es la conciencia, por la cual serán juzgados aquellos a quienes no se les predicó, como por ejemplo los indios. Antiguamente ellos no recibieron el mensaje del evangelio, pero serán juzgados por su conciencia, la cual siempre estaba dictaminando el bien y el mal. Sin embargo, acá esta señal dice que sería predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, en todo el mundo. Los 5 continentes están escuchando el evangelio del reino. Las escuelas misionológicas o los institutos que enseñan misionología están motivando constantemente a las grandes organizaciones mundiales en el ámbito cristiano para que evangelicen, para que ministren la palabra. Es verdad que esto, tristemente, y nos apena decirlo, pero esto se ha corrompido también. ¿Por qué? Porque muchos están predicando por dinero. Muchos están siendo invitados, no, si no me das un vuelo, si no llego a un buen estadio. No. Nos urge predicar el evangelio, no por una ofrenda o por un vuelo o por un estadio. Nos urge predicar el evangelio porque es la última de las señales antes de la venida de Cristo. El resto se llama añadidura y Dios no es deudor de nadie, estimados hermanos. Pero nuestra urgencia debe ser la misma urgencia del cielo. ¿Y cuál es la urgencia del cielo? Que cuando se predique el evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y usted dirá, uy, ¿cuándo se logrará eso? Pues eso está más cerca que nunca. La ventana 1040, lo hablamos hace unas programaciones anteriores, la ventana 1040 en el año 2010, cuando entró Estados Unidos a Irak y fue el asesinato de Saddam Hussein. En aquel entonces se abrió la ventana 1040 que estaba cerrada y muchos de los países del Medio Oriente que nunca habían escuchado de Cristo en aquel entonces, desde 2010 al 2020 que estamos, son 10 años que se ha venido traduciendo la Biblia en esos idiomas. El mensaje se está predicando. En Japón, en la China, que no se permitía, en esta pandemia ha entrado el evangelio de una forma impresionante. Corea del Norte, Corea del Sur están siendo evangelizados. Los países musulmanes están siendo evangelizados. Estamos viendo cómo el evangelio del reino está siendo predicado. Y lo que decía nuestro hermano Gille, que nosotros en el ministerio lo reconocemos como el abuelo Gille, un hombre de Dios, muy cuestionado por aquellos que se dedican más al logos que al rema. El abuelo Gille decía lo siguiente, que donde nosotros no podemos llegar, la señal de televisión llegue. 4 satélites en el espacio para poder llegar con la palabra. ¿Sabes lo que sucedió? Se llegó a África, se llegó a parte de Asia, se llegó al Medio Oriente a través de la tecnología. Es decir, entonces que en la última década hemos tenido una aceleración de la predicación del evangelio por medio de las redes, por medio de los medios de comunicación. Esto nos está anunciando que la última gran señal está por cumplirse. Amén. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pastor. Sin duda la palabra se cumple, la palabra se tiene que cumplir porque Jesús así lo dijo. Será predicado y está siendo predicado el evangelio de Jesucristo. Ahora, es interesante, yo quisiera mencionar lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1. Dice aquí en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. 2 cosas importantes. El evangelio se está predicando. Algunos lo predican por fama, por lucro, por otras motivaciones erradas, pero Pablo se gozaba en aquel tiempo, aún estando en prisión. Se gozaba porque la palabra era predicada. Esto se tiene que dar cumplimiento. Y lógicamente las redes sociales, el tiempo que estamos viviendo hoy, son una plataforma para llegar. Yo nunca me imaginé poder llegar
a predicar España, nos están siguiendo de España. Hay hermanos milagreños que están en España y nos están escuchando. Estados Unidos nos está escuchando. Perú nos está escuchando. Colombia nos está escuchando. O sea, Cristo está predicando a través de nosotros. El Evangelio de Jesucristo está llegando por medio de nosotros, sus hijos. Nunca lo imaginamos, quizás, pero hoy, a través de la tecnología, se está dando cumplimiento a esta señal, Pastor Wilmer. Amén, así es. Yo creo que todo va de la mano, ¿no? La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría, la tecnología, el conocimiento. Y si nosotros vemos que todo esto, hablando de la señal que dijo Jesucristo, que será predicado el Evangelio por todo el mundo, hace unos años para acá la ciencia aumentaba a tal mundo, decían hace un momento, nosotros estamos predicando aquí, pero este mensaje lo pueden ver en tantas naciones, en tantos lugares remotos, a otro extremo del mundo, lo que nunca en muchos años para acá pasaba, lo podemos ver ahorita. Y qué importante es saber esto, que todo esto es parte de lo que el Señor Jesús dijo, que este evangelio sería predicado. Nosotros hoy podemos decir que no hay nadie que pueda decir, al menos en nuestras comunidades, al menos en nuestros lugares, que alguien no pueda decir, yo no he escuchado hablar del mensaje de Jesucristo. Yo creo que a más de uno nos puede decir del mensaje de Jesucristo. Yo conozco muchas personas que aún no son parte de una iglesia, pero o no asisten ahora a una iglesia, pero que pueden hasta predicarnos y decirnos con punto y detalle muchas cosas sobre la palabra del Señor y hablar sobre lo que debemos hacer para arrepentimiento. Y estos días que hemos estado en casa, nosotros vemos más que antes cómo el evangelio puede entrar, y pueden verlo aún personas que a lo mejor antes no asistían ni a una iglesia, que no venían a una iglesia a escuchar un mensaje, pero que ahora desde su casa pueden escuchar un mensaje a través de alguien predicando y anunciando a Jesucristo y anunciando como testimonio de que el Señor está pronto a venir. Entonces, esta es una señal evidente. El Evangelio del Señor está corriendo por medios de televisión, por medios de internet, la gente predicando. Yo creo que no hay lugar donde nosotros podamos ver que en una ciudad donde una iglesia no ha sido sembrada, donde no ha sido abierta, en muchas iglesias, en muchos lugares, gente que predica el Evangelio, y todo esto es para testimonio a las naciones de que nadie puede decir, yo no he escuchado el mensaje del Señor Jesucristo. Yo quiero compartir un pequeño anécdota, así chiquito, que yo lo viví personalmente. Una experiencia que no la he contado en público. Solamente la sabe mi familia. Hace muchos años atrás, cuando yo era joven, yo recuerdo que era fiestas de milagro, ¿no? Yo tenía 16, 17 años y yo era de esa gente que iba a la iglesia, pero que estaba dentro de la iglesia, pero también quería participar de las cosas que estaba viendo dentro del mundo. Y yo me recuerdo que fiestas de milagro, alguien dijo, preparemos, se estaban preparando para salir ese día. Y mientras se estaban preparando para salir, yo llegaba a los pensamientos y decía, ¿cómo esta gente se está preparando para salir? Yo no puedo ir con ellos. Yo también voy a ir. A la final, voy hoy día, vamos, salimos, vamos a un lugar, a una discoteca, no sé. Cuando regrese me reconcilio. Ajá. Ese era el pensamiento. Ese era el pensamiento. Pero en el camino, mientras íbamos en el camino, me encontré con una hermana que siempre me predicaba, que siempre me decía, hablaba y decía. Y cuando yo la vi, casualmente hoy es parte de nuestra congregación, es una anciana de la iglesia. Y cuando yo la vi, vino a mi memoria, dijo, tal vez, la hermana Aurora, sí. Tal vez cuando el rapto venga, cuando la iglesia sea levantada, mucha gente ha de recordar estos momentos. Ajá. Ha de recordar cuando alguien le predicó del Evangelio, ha de recordar cuando alguien le habló del Señor. Y fui con ese pensamiento, y en ese momento me inundó un temor. Y el temor era que había venido el Señor. El Señor vino, levantó su iglesia. Yo no sé por qué ese pensamiento comenzó a hacer. Y era hora ya de culto, y pasé por la iglesia y yo vi que en la iglesia estaba abierta, pero no había casi, no se veía gente. Y llegué a mi casa y pregunté por mi hermana y dicen, no sabemos qué pasó. Wow. Serio, esta fue una vivencia impresionante. No sabemos qué pasó. Ella estaba en el cuarto y nosotros entramos y ella no está, pero está la ropa que ella tenía puesta.
Wow. está la ropa que ella tenía puesta. Entonces yo venía con miedo de que el Señor había venido, y esa situación que pasó, yo comencé a gritar, salí como loca a las calles y eran las 7 y pico de la noche y entré en la iglesia y no había nadie en la iglesia. Ay, la santo. iglesia estaba vacía, y cuando la iglesia estaba vacía comencé a correr por las calles como loco, no sé qué pasaba, parecía que no había nadie en la gente. Yo decía, Cristo vino, levantó la iglesia. ¿Qué pasó? Me quedé. Y cuando yo regresé fue a ver a unos primos, y mi primo dice, tus hermanas, porque las hermanas de él eran cristianas, entonces me están orando en el cuarto. No, le digo, anda a ver que el Señor vino, levantó su iglesia. Tú estás loco. Dice, voy al cuarto. Él va al cuarto y no encontró a las hermanas que estaban. Entonces él vino conmigo y me acompañó hasta mi casa, pero veníamos llorando en el camino, literalmente, por lo que había pasado. Y cuando vemos, viene mi hermana, y yo, ¿dónde fuiste? Que ella se midió una ropa y se sacó su ropa, se midió esa ropa y se puso un vestido y vio que le quedaba flojo, y fue donde la costurera que estaba al lado para que lo coja. Pero era algo tan real que yo creo que fue una vivencia que el Señor me permitió pasar por el pensamiento que yo tenía. Y muchas veces lo que quiero decir es que nosotros, todo lo que estamos haciendo, o sea, no es algo que se está perdiendo el tiempo, ni es algo que estamos diciendo por decirlo, sino que Dios está alertando a su pueblo que verdaderamente lo que está pasando, la predicación del evangelio, los rumores de guerra, las situaciones, la hambre, la necesidad, son señales de que Cristo está a la puerta y está a punto de venir, y que necesitamos volvernos al Señor. Necesita la iglesia prepararse, llenar sus vasijas, como enseñó el Señor Jesús de las vírgenes, que necesitamos ser prudentes y alertarnos de que Cristo está por venir y que las señales son evidentes. Yo creo que la Biblia hoy se está predicando sola, que las señales son claras, que no podemos mentir. Si alguien necesita más señal para decir ¿será que Cristo viene o no? Yo creo que no es justo cuando vemos que todo lo que está pasando es el cumplimiento de la palabra del Señor. Pastor César. Amén, claro que sí. Dios es tan bueno que nos está dando el tiempo para prepararnos más, y también nos urge a nosotros los pastores, los ministros, predicar el evangelio. Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio, ¿verdad? Y creo que debemos de seguir predicando, seguir cumpliendo nuestra asignación, este tiempo que resta, poner toda la carne en el asador, como dicen normalmente los que trabajan con carnes, los que trabajan en restaurantes, en asado, ¿no? Dando a entender que es lo último ya, que hay que apresurarnos, que hay que aprovechar. Así que queremos enviarte esta palabra. Esperamos que tú la hayas recibido. Vamos a hacer una oración en este momento. De repente tú estás apartado, estás desanimado, has dejado de congregarte, algo pasó en el camino, pero hoy Dios te da la oportunidad. Hoy Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Hoy Dios sigue dándonos la oportunidad de volvernos a Él. Aún hay tiempo, muy pronto todo esto se terminará. Jesucristo vendrá y lógicamente será terrible para la humanidad que se queda aquí en la tierra. Días de tribulación cual nunca lo ha habido ni lo habrá, es lo que se viene. Así que ese tema lo vamos a continuar la próxima semana, pastores. La próxima semana vamos a hablar de la gran tribulación, de lo que le espera a la humanidad en esos días de gobierno del anticristo. Así que vamos a orar. Esperamos que haya sido bendecido. Gracias, Pastor Ismael. Gracias, Pastor Wilmer. Gracias a los hermanos del stand, a los servidores, Niro, Michelle, Víctor, que nos acompañan, y a toda la congregación que está orando por nosotros para que estemos en pie y esta programación salga al aire. Vamos a orar, pastores. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos y bendecimos a aquellas personas que están al otro lado de la pantalla, Señor. Que este mensaje sea de bendición, de edificación, de alerta, Padre, para todas las personas que están al otro lado, quizás están apartados, alejados de ti, Padre. Vuélvelos a ti con amor. Tócalos, Espíritu Santo. Toca su mente, sus corazones, y que ellos puedan reflexionar con esta palabra, con estas señales que, Padre, nos advierten de que está tu venida muy cerca. Oh Señor, queremos que esta palabra pueda bendecir a muchas vidas, pueda surcar los aires, pueda llegar a diferentes lugares, naciones, pueda llegar a diferentes comunidades, Padre. Que esta palabra pueda advertir, hablar de la importancia que tenemos hoy, Señor. Que los días se acercan, se apresuran, se acortan, y que tú vienes pronto, Señor. Padre, vino una gran tribulación sobre este mundo.
una tribulación tremenda, que nadie quisiera estar en esos días, Señor. Días terribles, Padre. Oh Dios de la gloria, que tu pueblo se vuelva a ti, que la gente de nuestra ciudad de Milagro se arrepienta, que este mensaje pueda llegar y use nuestras vidas y use a los demás pastores, los diferentes pastores en todo lugar, que puedan predicar tu palabra por las redes, o en todo lugar, en todo momento se predique la palabra, Señor, y la gente pueda conocerte a ti, el Salvador. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y nos despedimos esperando retornar la próxima semana en esta transmisión. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos la próxima semana, puntuales a la cita. Centro de Avivamiento Fundamento de Dios te invita a formar parte de sus servicios durante la semana. Martes de discipulado a las 7:30 de la noche. Adquiere conocimiento a través de la palabra. Jueves culto congregacional a las 7:30 de la noche. Jóvenes compartiendo un tiempo de intimidad con Dios. Todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y por último los domingos congregacionales a las 9:30 de la mañana. Estamos ubicados en la Ciudadela Los Vergeles, entre Avenida Paquilla y Gran Colombia. Para mayor información al 0988 32 50 25. Centro de Avivamiento Fundamento de Dios, un lugar para adorar.